El portazo retumbó como un trueno seco en medio del silencio. La niña quedó del otro lado de la puerta, sosteniendo con fuerza la correa improvisada de su perro, hecha de una cuerda vieja y deshilachada. La madera todavía vibraba del golpe cuando escuchó el sonido del cerrojo girar. Su expulsión había sido sellada. Nadie gritó su nombre. Nadie le pidió que volviera. Solo el viento del atardecer, frío y polvoriento, le despeinó el cabello y le recordó que ya no tenía casa. El barrio estaba casi vacío. Las luces de las ventanas se apagaban una a una y los perros ladraban a lo lejos, como si supieran que algo injusto acababa de pasar. Mango, su perro de orejas color miel, la miraba sin entender, moviendo el rabo con inquietud, olfateando el aire cargado de humo. La niña apretó la mandíbula. Tenía apenas una mochila con una muda de ropa, una rebanada de pan duro y una cajita metálica que había encontrado esa mañana bajo su cama. No sabía quién la había dejado allí. Al abrirla, sonó una melodía breve, rota, como una canción que alguien quiso olvidar. Dentro había una hoja doblada, escrita con lápiz. Cuando el camino te hable, escúchalo. Te llevará donde pertenece tu alma. Guardó la nota sin entender su significado, pero esas palabras se le clavaron en el pecho como si esperaran algo de ella. Caminó hasta el final del callejón, con Mango siguiéndola a cada paso. Los faroles parpadeaban y la lluvia empezaba a caer con un ritmo lento, constante, casi musical. El olor a tierra mojada la envolvió, mezclado con el miedo. No sabía a dónde iría, pero sí sabía que no volvería atrás. No podía. A lo lejos, la ruta vieja brillaba bajo la lluvia como una serpiente de asfalto. La niña respiró hondo, apretó la cajita en su bolsillo y susurró: «Vamos, Mango». El perro ladró una sola vez y juntos cruzaron el límite invisible que separa lo conocido de lo desconocido. Pero cuando dieron el primer paso sobre la ruta, un sonido extraño emergió del bosque cercano. 3 notas idénticas a la melodía de la cajita. La niña se detuvo. El perro gruñó bajito. «¿Escuchaste eso, Mango?», susurró, mirando la oscuridad. El eco respondió con un murmullo que parecía pronunciar su nombre. Y así comenzó el viaje. El amanecer la encontró caminando sin rumbo, con los pies cubiertos de barro y la ropa empapada. La lluvia había cesado, pero el frío aún la perseguía como una sombra persistente. Mango, agotado, cojeaba levemente. Aún así, no se apartaba de su lado. La ruta vieja se extendía ante ellos como una cinta gris que desaparecía entre colinas y árboles. Cada paso que daba sonaba hueco, como si el suelo guardara secretos bajo la tierra húmeda. El hambre se le había vuelto un zumbido en el estómago. En un intento de distraerse, la niña repasó en su cabeza las notas de la cajita musical, una melodía que, sin saber por qué, parecía seguirlos desde la noche anterior. De vez en cuando, juraría escucharla en el viento, débil pero insistente, como si alguien o algo la estuviera guiando. Pasaron junto a un cartel oxidado donde apenas se distinguían las letras. Ruta vieja, 3 kilómetros. Fue entonces cuando lo notó. Una hilera de árboles torcidos que formaban un arco natural sobre un camino de tierra. Allí, justo debajo, el aire olía diferente, a madera húmeda, a pan recién hecho o quizá a recuerdo. Mango olfateó con emoción y ladró una vez, suave. «¿Quieres ir por ahí?», preguntó ella, aunque sabía que no había otra opción. El sendero los llevó hasta una zona cubierta de neblina, donde los troncos parecían columnas que sostenían un cielo invisible. El sonido de un arroyo cercano marcaba el ritmo de sus pasos. Entre los árboles comenzó a distinguir algo, una silueta rectangular, medio oculta por las enredaderas. Se acercó con cautela. Era una vivienda abandonada, o lo que quedaba de una. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, rotas, dejaban ver un interior oscuro.
La puerta, curiosamente, estaba entreabierta. La niña se detuvo frente a ella. Algo dentro de su pecho le decía que no debía entrar, pero el hambre, el cansancio y la necesidad de abrigo pesaban más que el miedo. Empujó la puerta con la mano temblorosa, y ésta se abrió con un chirrido largo, casi como un suspiro. Dentro olía a madera podrida y a algo más, algo que no supo identificar, una mezcla entre perfume antiguo y polvo. En una esquina había una mesa pequeña cubierta por una tela amarillenta. En el suelo huellas desiguales, algunas frescas, como si alguien o algo hubiera pasado por allí recientemente. Mango gruñó. La niña se inclinó para acariciarle la cabeza. Tranquilo, solo descansaremos un poco, susurró, aunque su voz sonaba más para convencer a sí misma. El perro siguió olfateando, inquieto, mientras ella observaba un detalle que le heló la sangre. En la pared del fondo, alguien había dibujado con carbón la misma flor que estaba grabada en su cajita metálica. El aire se volvió más pesado y un viento repentino cerró la puerta de golpe. La niña dio un salto y apretó a Mango contra su pecho. El eco del portazo resonó como una advertencia. El aire dentro de la vieja casa era espeso, como si los años se hubieran acumulado en capas invisibles de polvo y recuerdos. La niña avanzó despacio, con la cajita musical guardada en el bolsillo y la vela que había encontrado en un rincón temblando entre sus dedos. Mango caminaba junto a ella, con las orejas erguidas y la mirada alerta, olfateando el suelo y cada sombra que cruzaba por las paredes. La puerta se cerró sola a su espalda, dejando caer una corriente de aire frío que apagó momentáneamente la llama. Por un instante, el silencio fue tan profundo que escuchó su propio corazón. Luego, un sonido muy leve, un murmullo, un roce, quizá un suspiro, vino desde el pasillo. Apretó la vela entre sus manos y sopló el polvo del candelabro antes de volver a encenderla. La llama titiló, débil, y proyectó su silueta sobre la pared descascarada. Caminó con pasos lentos, sintiendo cómo el suelo de madera se hundía bajo sus pies. En una esquina vio una silla cubierta por una manta y sobre ella una muñeca rota. Le faltaban los ojos, pero su boca pintada todavía parecía sonreír. La niña la observó un momento, sintiendo algo que no podía explicar, una mezcla de tristeza y reconocimiento. Siguió explorando. Sobre una mesa encontró platos apilados, cubiertos de telarañas, y una taza que todavía tenía restos de líquido seco en el fondo. Todo parecía abandonado hacía décadas, pero algo le resultaba extraño. Había huellas frescas en el polvo, pequeñas, desordenadas, como si alguien o algo hubiera caminado por allí no hacía mucho. Se inclinó para mirar más de cerca y notó que las huellas terminaban justo frente a una puerta angosta, medio oculta por un cortinón viejo. Mango gruñó. La niña lo acarició suavemente para calmarlo. «Tranquilo», susurró. «Solo veremos qué hay del otro lado». Empujó la puerta. El chirrido fue tan largo y agudo que la hizo cerrar los ojos. Detrás había una escalera estrecha que subía al ático. Desde arriba bajaba un olor a madera húmeda y a algo dulce, casi empalagoso. Dudó. Dio un paso atrás, pero entonces escuchó el sonido. 3 notas familiares, las mismas que tocaba su cajita musical. 3 notas exactas, repetidas con una lentitud que parecía humana. Sintió cómo se le helaba la sangre. Sacó la cajita del bolsillo y la acercó al oído. No se movía, el mecanismo estaba detenido. Las notas no venían de ella. Miró hacia arriba. La melodía seguía sonando, cada vez más clara. Mango ladró, nervioso. Ella subió el primer peldaño, luego el segundo, el tercero, y cada paso fue acompañado por el crujido del piso y el eco de su respiración acelerada. En la penumbra del ático vio una figura.
Era una silla mecedora que se movía sola, muy despacio, golpeando suavemente el suelo con un ritmo hipnótico. Sobre ella, una manta doblada y un cuaderno abierto, cuyas hojas se movían aunque no había viento. La niña se acercó con cautela y tomó el cuaderno entre las manos. Las primeras páginas estaban en blanco. En la siguiente, una frase escrita con lápiz. «Si estás leyendo esto, ya regresaste». Sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Dio un paso atrás, pero la silla se detuvo de golpe, como si hubiera notado su presencia. Entonces, algo cayó detrás de ella. Una fotografía. La recogió. En la imagen había una mujer con rostro difuso, sosteniendo a una niña pequeña. Ambas estaban frente a la misma casa en la que se encontraba ahora. En la parte inferior, con tinta borrosa, se leía una fecha y su propio nombre. La vela chispeó. Un suspiro helado recorrió la habitación y una voz, casi imperceptible, le habló al oído. «No debiste volver». La llama se apagó. Mango ladró con furia. Todo se volvió oscuridad. El apagón del ático dejó a la niña a merced de la respiración del miedo. Tanteó en la oscuridad hasta sentir el pelaje de Mango, tibio y tembloroso. Bajaron los peldaños casi a gatas, y al tocar el piso del pasillo, un olor distinto cortó la humedad antigua, una mezcla de té con miel y hojas calientes. La casa, que antes olía a polvo detenido, ahora olía a algo vivo. La niña avanzó hacia la cocina guiada por ese aroma, con la cajita musical apretada en la mano. La puerta, que antes había visto abierta de par en par, ahora estaba cerrada. Puso la oreja. Un murmullo bajo, un fraseo apenas audible, como alguien recitando o cantando sin voz. Cuando empujó, el chirrido no llegó. Se abrió suave, como si del otro lado la hubieran estado esperando. La escena parecía inventada por un recuerdo. Sobre la mesa, 2 tazas humeantes, sobre la hornilla, una tetera resollando, sobre la silla, un chal de lana oscuro, y de pie, junto a la ventana, una mujer joven con el vientre prominente, las manos apoyadas en el marco, mirando hacia el bosque. Su perfil se recortaba con la luz lechosa del día. No se volvió enseguida. Primero alzó la cabeza como quien reconoce un perfume. Luego miró a la niña con una calma extraña, una tristeza inmensa, y sonrió sin mostrar los dientes. «Llegaste», dijo, y su voz fue un hilo. Mango se tensó, pero no ladró. La niña tragó saliva. «¿Quién es usted?» La mujer se acercó cojeando apenas, como si una pierna le pesara más que la otra. Llevaba un vestido sencillo, deshilachado en el dobladillo, y un dije colgándole sobre el pecho, la misma flor que la niña había visto en la pared y en la medalla. Con dedos hábiles tomó la cajita del bolsillo de la niña y la giró hacia la luz. «Era tuya», musitó, «o de alguien que te la dejó cuando no mirabas. La vas a necesitar si piensas terminar el camino». La niña retrocedió un paso. «¿Cómo sabe mi...?» Iba a decir nombre, pero no lo pronunció. En su lugar preguntó, «¿Vive aquí?» La mujer agachó la cabeza como si hubiera escuchado una música que solo ella oía. «Vivo, paso. Hay días en que la casa me recibe, otros me olvida». Se llevó una mano al vientre y sonrió con dolor. «Falta poco». La niña notó entonces detalles que no encajaban. La tetera hirviendo sin fuego visible, el vapor dibujando formas sobre la ventana como dedos, una de las tazas servida a medio camino, como si una mano invisible hubiera dudado, y, en el borde de la mesa, un cuaderno idéntico al del ático, abierto en una página donde estaba escrito, con la misma letra de la nota, «Cuando el camino te hable, síguelo». «Yo no debería estar aquí», dijo la niña. «Solo buscaba refugio». «Encontraste más que techo», respondió la mujer. «Encontraste la pregunta correcta». Mango, de pronto, cambió de lugar y se apostó junto a una puerta baja que la niña no había notado antes, una trampilla con bisagras. Rasguñó la madera y emitió un gemido.
La mujer asintió, como si confirmara un acuerdo antiguo. «Abre», pidió. «Lo que buscas no está arriba, sino abajo». La niña se inclinó. Al pasar la mano por la trampilla, sintió un pulso, como si la casa tuviera corazón. Dudó. La mujer, con una ternura que hería, tomó su muñeca y la guió. Sus dedos estaban fríos, y sin embargo, dejaron un rastro tibio en la piel. «No estás sola», susurró. «Esto empezó antes de ti, y terminará contigo». La niña levantó la trampilla. Un aliento de aire seco le golpeó la cara y la melodía de 3 notas sonó nuevamente, esta vez clara, redonda, nacida de la oscuridad del sótano. Algo abajo respondió con un golpe hueco, como una caja cerrada, o un ataúd. «¿Qué hay ahí?», preguntó sin atreverse a mirar a la mujer. «La verdad», dijo ella, «y una deuda». La niña tomó aire, apretó la cajita y con Mango a su lado, puso el pie en el primer peldaño que descendía. El descenso al sótano fue como adentrarse en un vientre de tierra. Cada peldaño crujía con una queja vieja, y el aire se volvía más espeso a medida que bajaban. Mango iba primero, atento, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. La niña sostenía la vela con firmeza, aunque el temblor de sus manos hacía que la llama bailara errática sobre las paredes de piedra. Abajo, el olor cambió. Humedad, hierro y algo dulce como flores marchitas. Al llegar al fondo, descubrió un cuarto pequeño, rectangular, con el techo bajo. Había objetos desperdigados por todas partes. Una cuna de madera rota, una caja llena de cartas amarillentas y en el centro, un espejo apoyado contra la pared. Estaba cubierto por una sábana, pero el viento que se colaba por alguna grieta la levantó justo cuando la niña cruzó la habitación. En el reflejo no vio su rostro, sino una versión más joven de sí misma, sentada sobre una cama, tarareando la misma melodía de la cajita musical. Retrocedió un paso, con el corazón martillando. «Eso no soy yo», murmuró, aunque reconocía cada detalle. Mango gimió, dando vueltas a su alrededor. La niña miró de nuevo el espejo. La figura dentro ahora levantaba la vista y sonreía. En sus manos sostenía algo, una carta, idéntica a las que reposaban dentro de la caja polvorienta del suelo. Se arrodilló frente a la caja y tomó una de las cartas. El papel se deshizo un poco en sus dedos, pero alcanzó a leer la firma al final. «Mamá». El aire se detuvo. La mujer del vientre prominente, la voz del ático, el mapa, la flor, todo empezó a encajar. Abrió otra carta. En ella, la letra temblorosa decía: «A quien encuentre este lugar, si llevas la melodía en el corazón, protege lo que aquí duerme. No todo lo perdido está muerto. No toda despedida es final». La niña sintió un nudo en la garganta. El perro se acercó y apoyó el hocico sobre su regazo, como si entendiera la gravedad de aquel hallazgo. Por primera vez desde que la echaron de casa, la niña no se sintió del todo sola. Había una historia que la llamaba, una voz que la vinculaba con algo más grande que su propio abandono. La melodía volvió a sonar, esta vez no desde la cajita, sino desde algún punto del sótano, suave, envolvente, casi maternal. El espejo vibró levemente, y la figura de dentro, esa niña más joven, extendió una mano, tocando desde el otro lado del cristal. La protagonista hizo lo mismo, y al rozar la superficie, sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo. No era miedo, era algo parecido a consuelo. Entonces, detrás de ella, se oyó la voz de la mujer. «Ahora sabes quién eres, pero aún no sabes qué debes hacer». La niña se giró. La mujer embarazada estaba allí, de pie, iluminada por una luz que no provenía de la vela. Su sombra no se proyectaba en ninguna parte. «¿Tú eras mi madre?», preguntó con un hilo de voz. La mujer sonrió, triste, sin responder. Solo levantó una mano, señalando el espejo.
En la superficie, la imagen de la niña pequeña desapareció, reemplazada por una figura más grande, oscura, que respiraba pesadamente desde dentro. El reflejo empezó a empañarse y sobre el vidrio aparecieron letras trazadas con algo invisible. No despiertes lo que duerme. La mujer retrocedió y la luz que la envolvía comenzó a desvanecerse. Hay verdades que no deben salir de la tierra, susurró. Pero tú ya abriste el camino. La llama de la vela titiló violentamente, el suelo tembló y el espejo cayó al suelo con un estruendo seco, hecho trizas. La niña gritó el nombre de Mango, pero el perro ya ladraba hacia las sombras del túnel que se abría al fondo del cuarto. Desde allí, un susurro profundo, como una respiración antigua, respondió. El túnel se abrió frente a ella como una garganta negra. Un aire helado escapaba desde dentro, llevando consigo un murmullo de voces apagadas. Mango se negó a avanzar. Tiró del lazo, gruñó y se echó hacia atrás. Pero la niña no podía detenerse. Algo, más fuerte que el miedo, la empujaba hacia aquella oscuridad. Llevaba la cajita musical apretada en el puño y el corazón latiendo como un tambor. Cada paso dentro del túnel era una pregunta. El suelo estaba cubierto de polvo fino y cenizas. Las paredes, de piedra húmeda, reflejaban destellos que parecían moverse por sí solos. A medida que avanzaba, las voces se hicieron más claras. No eran gritos ni llantos, sino susurros que formaban palabras entrecortadas. Recuerda, promesa, sangre, flor. De pronto, algo bajo su pie crujió. Se agachó. Era un fragmento de madera tallada con la misma flor que la perseguía desde el inicio. Lo limpió y descubrió que era parte de una caja. Con manos temblorosas apartó la tierra que la cubría y reveló una especie de cofre pequeño, sellado con un candado oxidado. La niña miró alrededor buscando algo con qué abrirlo, y fue entonces cuando lo escuchó. 3 notas. La melodía. Pero esta vez no venía del aire ni del eco. Venía del cofre. La madera vibraba al compás de las notas, como si dentro hubiera algo vivo. El miedo y la curiosidad se mezclaron en su pecho. Llevó la cajita musical hasta el cofre y la abrió. El sonido de ambas se unió en una sola melodía, perfecta, como si hubieran estado esperando encontrarse. En ese instante, el candado cayó solo, abriéndose con un clic suave. Dentro del cofre había un cuaderno de tapas gruesas y una cinta roja que lo mantenía cerrado. Lo tomó con cuidado. En la primera página, la tinta estaba corrida, pero aún podía leerse. Diario de Marla E. Octubre de 1992. Si alguien encuentra esto, que sepa que no fue un accidente. Nadie debe despertar lo que duerme bajo la ruta vieja. La niña sintió que el aire del túnel se volvía más frío. Pasó las páginas con rapidez. Hablaban de rituales antiguos, de una maldición sobre el camino, de niños desaparecidos y de una mujer que había intentado romper el ciclo. Una frase destacaba en medio del texto. Solo una descendiente puede cerrarlo todo. La vela comenzó a apagarse. «¿Descendiente?», murmuró con la voz quebrada. «¿De quién?». El suelo vibró bajo sus pies. De las grietas empezó a filtrarse un humo oscuro, espeso, que olía a hierro y ceniza. Mango ladró frenéticamente. La niña retrocedió, pero una voz la detuvo. Era la de la mujer embarazada, aunque no estaba allí. «Eres tú», susurró desde todas partes. «Siempre fuiste tú». El túnel se iluminó brevemente con una luz blanca, cegadora. La niña cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Cuando abrió los ojos, el cofre ya no estaba. En su lugar, un símbolo grabado en el suelo brillaba débilmente. La flor, otra vez. La tocó con la punta de los dedos, y al hacerlo, una oleada de imágenes invadió su mente. Una mujer dando a luz en esa misma cueva. Un hombre corriendo bajo la lluvia. Una niña pequeña entregada a una familia que no era la suya. Y la promesa de regresar cuando el eco del pasado la llamara por su nombre.
No, dijo entre lágrimas. Eso no puede ser. El aire rugió. Una ráfaga violenta apagó la vela. En la oscuridad total, escuchó la melodía por última vez. Pero esta vez una voz se unió al canto, clara y cercana. «Hija mía, no dejes que el ciclo se repita». La niña gritó. El túnel respondió con un estruendo, y el suelo se abrió bajo sus pies. Mango saltó hacia ella, y juntos cayeron entre el polvo y la sombra. Cuando todo se detuvo, la niña estaba en otro lugar. El túnel había desaparecido. Frente a ella, la mujer embarazada la observaba, más luminosa que nunca, pero sus ojos ya no eran humanos. «Ahora sabes lo que eres», dijo. «Pero aún falta lo que debes hacer». La niña se incorporó con dificultad. El suelo era distinto, cubierto de hojas secas y ceniza. El aire estaba inmóvil, y la luz que envolvía a la mujer parecía no venir de ninguna parte. Mango la rodeaba, inquieto, con el lomo erizado. La mujer, o lo que quedaba de ella, respiraba con lentitud, su vientre brillando desde dentro, como si albergara una pequeña llama. «Todo este tiempo te he esperado», dijo, su voz resonando con ecos. «Tú abriste el sello. Ahora debes cerrarlo, antes de que despierte». «¿Cerrar qué?», preguntó la niña, dando un paso atrás. La mujer extendió una mano, y detrás de ella, la oscuridad empezó a temblar. Algo se movía en las sombras, enorme, como si respirara bajo tierra. Un sonido profundo retumbó en el aire, como un lamento o una garganta gigantesca que se abría. El suelo se agrietó. De la grieta emergió un resplandor rojo. La niña cayó de rodillas, cubriéndose la cara. Mango ladró hacia el abismo, pero retrocedió con el rabo entre las patas. Un calor sofocante llenó el lugar y una voz, grave y ronca, habló desde la oscuridad. «Has roto el silencio. El eco vuelve a nacer». La mujer retrocedió tambaleante, su rostro distorsionado por el miedo. «No era esto lo que debía ocurrir», susurró. «¡Corre, niña, corre!». Pero la niña no se movió. Tenía la cajita musical entre las manos, y sin entender por qué, la abrió. La melodía comenzó a sonar, débil al principio, luego más fuerte. Las 3 notas se expandieron por el aire como un suspiro luminoso, enfrentándose al rugido que salía del abismo. La oscuridad retrocedió unos metros, pero volvió con más fuerza. El viento arremolinó polvo, tierra y hojas. La niña gritó el nombre de Mango, lo alzó en brazos y corrió hacia la salida, pero la grieta se extendía bajo sus pies, devorando el suelo. La mujer embarazada la siguió con la mirada sin moverse, como si algo invisible la mantuviera anclada al lugar. «Vete», ordenó. «Este no es tu destino, aún no». «No puedo dejarte», respondió la niña. La mujer sonrió, con lágrimas que parecían brillar en la penumbra. «Ya me dejaste una vez, ahora cumple lo que vine a terminar». La niña corrió. Pero antes de alcanzar la salida, una mano salió de la grieta y la tomó del tobillo. No era una mano humana. Tenía dedos largos, piel gris y un pulso caliente que latía como un corazón independiente. Gritó. Mango mordió con desesperación y la criatura soltó un rugido ensordecedor. En ese instante, la mujer levantó ambas manos hacia el cielo y gritó algo en un idioma antiguo. La tierra tembló y una corriente de luz brotó desde su pecho, envolviéndola a ella, a la niña y a la bestia. La melodía de la cajita musical se unió al estruendo, y por un segundo todo se detuvo. El viento, los gritos, la oscuridad. Cuando el ruido cesó, la niña se encontró de nuevo en el sótano de la casa, tosiendo polvo, con Mango a su lado. El espejo estaba reconstruido sin una sola grieta, y la flor grabada en la pared brillaba débilmente. Pero la mujer había desaparecido. El silencio era absoluto. La niña, temblando, tomó la cajita musical y la observó. Ya no tenía cuerda. Sin embargo, cuando la acercó a su oído, escuchó una sola frase, dicha con la voz de la mujer. «Si logras recordar mi nombre».
El ciclo terminará. El suelo volvió a vibrar, y desde las sombras del pasillo, una figura idéntica a ella comenzó a caminar hacia adelante, con la misma ropa, el mismo rostro, pero con los ojos completamente negros. El ciclo no había terminado, apenas comenzaba. La figura que avanzaba desde las sombras tenía su mismo rostro, pero no era ella. Los ojos eran pozos sin fondo, y su piel brillaba con un reflejo ceniciento, como si la luz la rechazara. Mango gruñía, retrocediendo con el pelaje erizado, mientras la verdadera niña daba pasos temblorosos hacia atrás, sosteniendo la cajita musical entre las manos. El reflejo hablaba con su voz, pero la cadencia era otra, más pausada, más antigua. «No puedes cerrarlo», dijo aquella otra. «Fuiste creada para abrirlo». La niña negó con la cabeza, con lágrimas que se mezclaban con el polvo. «No, yo solo quiero salir de aquí». El doble sonrió con una mueca quebrada. «Nadie sale de donde nació dos veces». El espejo detrás de ella volvió a emitir un resplandor. En su superficie, la niña vio escenas que ahora comprendía. El parto en la cueva, la promesa rota, la entrega de un bebé a una familia que no era suya. Todo se ordenaba, pieza a pieza en su memoria. Aquella mujer embarazada no era una aparición cualquiera. Era su madre, que había sellado algo bajo tierra hacía años, sacrificándose para contenerlo. La niña, sin saberlo, había regresado al lugar donde todo empezó, donde la maldición dormía esperando su sangre. Cayó de rodillas, mirando al suelo. El símbolo de la flor brillaba con más intensidad, latiendo como un corazón. «Si soy su hija, entonces puedo terminarlo», dijo, apenas en un susurro. La otra versión de sí misma soltó una carcajada seca. «Nadie puede terminar lo que nació del dolor. Solo repetirlo». El aire se volvió pesado. El techo crujió. Las paredes exhalaban polvo como si la casa respirara de nuevo. En el suelo, las grietas se expandieron en forma de raíces negras, buscando sus pies. Mango ladró, desesperado, pero ella no huyó. Recordó las palabras que había leído en el diario. «Solo una descendiente puede cerrarlo todo». Abrió la cajita musical. Las 3 notas sonaron con una claridad que dolía. El doble se detuvo. «No lo hagas», advirtió. «Si lo haces, yo dejaré de existir. Y tú también». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. «Entonces será un final justo». La melodía creció, envolviéndolo todo. La flor grabada en la pared ardió con una luz blanca, y un rugido emergió de lo profundo, mezclado con el canto de miles de voces. El reflejo de la niña comenzó a desvanecerse, como ceniza arrastrada por el viento. Su expresión final no fue de odio, sino de alivio. El suelo se abrió por última vez, pero esta vez no había oscuridad, sino luz. Mango corrió hacia ella, y ambos quedaron suspendidos en una claridad tibia, silenciosa. Frente a la niña apareció la mujer embarazada, su madre, pero ya no como un espectro. Su rostro era sereno, su vientre vacío, su mirada llena de ternura. «Lo hiciste», susurró. «Ahora el camino puede descansar». La niña intentó hablar, pero su voz se quebró. «¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo?» La sangre paga con memoria. Serás olvido y recuerdo a la vez, pero donde haya alguien que escuche esta melodía, allí vivirás. La madre extendió la mano y tocó su frente. Un resplandor la envolvió y el mundo se deshizo en silencio. Cuando abrió los ojos, era de día. Estaba en medio de la ruta vieja con Mango dormido a su lado. El sol asomaba entre las nubes y los árboles se mecían suavemente. La casa había desaparecido. En su bolsillo, la cajita seguía allí, pero ya no sonaba. Respiró hondo. El aire olía a vida nueva. Caminó hacia el horizonte, sabiendo que algo, una historia, una herencia o quizá una promesa, había terminado con ella y empezaba con el mundo. A lo lejos, el viento repitió 3 notas, y por primera vez no sintió miedo,
Solo paz. El amanecer se extendía sobre la ruta vieja como una herida que sanaba lentamente. La niña caminaba descalza, sintiendo el suelo tibio bajo sus pies. Mango trotaban a su lado, jadeando con calma, como si también comprendiera que todo había terminado. La bruma se levantaba poco a poco, revelando árboles más verdes, pájaros que volvían a cantar y un aire limpio que no había sentido desde hacía días. Era como si la tierra, después de tanto tiempo, respirara de nuevo. No sabía cuánto había dormido, ni si lo que había vivido fue un sueño, un recuerdo o una mezcla de ambos. Solo sabía que algo en ella había cambiado. Ya no sentía ese hueco en el pecho, esa sensación de abandono que la había acompañado desde que fue expulsada de su casa. Ahora, dentro de su silencio, había una certeza. No estaba sola. Nunca lo había estado. Sacó la cajita del bolsillo. Estaba fría, oxidada, pero ya no daba miedo. La abrió una vez más, y aunque el mecanismo no giró, el viento completó la melodía, silbando las 3 notas que la habían guiado desde el inicio. Sonrió. Entendió que la música no venía de la caja, sino de ella. A lo lejos, la ruta se dividía en 2 caminos. A la derecha, un sendero subía entre colinas, bordeado de flores amarillas. A la izquierda, un tramo recto desaparecía en dirección al pueblo. Por un momento pensó en volver, en enfrentar a quienes la echaron, pero su corazón le dijo que no era necesario. Ya no necesitaba que nadie la aceptara. Había encontrado su lugar, aunque ese lugar fuera solo el camino. Se sentó un momento al borde del asfalto. El cielo tenía el color suave del perdón. Tomó la carta arrugada que siempre había guardado en el fondo de la mochila, la que había encontrado bajo su almohada antes de marcharse. La desplegó con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera, y leyó por última vez la frase que nunca había entendido. Cuando el camino te hable, escúchalo, te llevará donde pertenece tu alma. Por fin comprendió. El camino no era una distancia, era su destino. Y la flor, el símbolo repetido en cada rincón de su historia, era más que una marca. Representaba a su madre, su linaje, la conexión entre lo que se pierde y lo que permanece. Se levantó, respiró hondo y miró hacia las colinas. «¿Vamos, Mango?», dijo con una sonrisa cansada. El perro movió el rabo, alegre, y comenzó a correr delante de ella. La niña lo siguió, dejando atrás la ruta vieja, la casa, el túnel, los ecos del pasado. Cada paso era una despedida y una promesa. El sol ya estaba alto cuando escuchó entre los árboles una voz lejana, casi un suspiro. «Gracias». No supo si venía del viento, de su mente o del recuerdo de su madre. Pero no importaba. Se detuvo, cerró los ojos y respondió en silencio. «Te encontré». En ese momento, un pétalo blanco cayó del cielo y aterrizó sobre su hombro. Lo tomó con los dedos, lo miró brillar bajo el sol y lo guardó dentro de la cajita vacía. Luego siguió caminando, ligera, como si el peso de todos los años y los nombres perdidos se hubiera disuelto en el aire. El mundo, por primera vez, parecía en paz, y ella también. El sol bañaba el horizonte con una luz dorada que parecía venir desde otro tiempo. La niña avanzaba por el camino de tierra con la mochila colgando del hombro y Mango correteando entre los arbustos. A cada paso, la tierra crujía bajo sus pies como si el mundo entero despertara con ella. Ya no había miedo, ya no había huida, solo un silencio nuevo, limpio, que sabía a comienzo. A lo lejos, un arroyo reflejaba el cielo. La niña se detuvo junto al agua y observó su propio reflejo. Los ojos cansados, pero llenos de calma. Por primera vez se reconoció en esa imagen. No era la niña abandonada, ni la hija del pasado, ni la portadora de una maldición. Era alguien que había sobrevivido al olvido. Sostuvo la cajita musical entre las manos, la abrió suavemente y la dejó sobre una piedra para que el viento se encargara del resto.
Las 3 notas resonaron por última vez, extendiéndose entre los árboles como un suspiro de despedida. Mango se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. La niña sonrió. «Terminamos, ¿verdad?», susurró. El perro la miró con ternura, como si entendiera. Ella levantó la vista hacia el cielo y habló, no con voz, sino con pensamiento. «Gracias, mamá, por no irte del todo». El viento sopló con suavidad, levantando el polvo del camino y llenando el aire de pequeñas flores blancas. El mismo símbolo que la había perseguido desde el principio ahora flotaba libre, sin miedo, como si la tierra misma le diera las gracias. Con paso tranquilo, la niña se alejó. No sabía a dónde iría, pero ya no importaba, porque lo que había encontrado no era un lugar, sino un sentido, y en ese sentido cabía todo: la pérdida, la esperanza, la sangre, la canción. Antes de desaparecer entre los árboles, se volvió una última vez hacia el horizonte. Allí, donde el sol se unía con la línea del mundo, creyó ver una figura, la mujer de rostro sereno, con el vientre ya vacío, sonriendo en silencio. La niña sonrió también y siguió caminando hasta que la luz la envolvió por completo. El camino quedó en calma. Solo el murmullo del viento y el sonido lejano de una melodía invisible acompañaban la escena. Y así, la historia de la niña negra que fue expulsada de su casa con su perro no terminó en el abandono, sino en el renacer, en el descubrimiento de que a veces lo que creemos una pérdida es, en realidad, la puerta hacia lo que siempre nos perteneció. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y compártela para que más personas la escuchen. ¿Tú también crees que las almas de quienes amamos siguen cuidándonos incluso desde el silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, cada camino tiene una voz, solo hay que atreverse a escucharla.